Televisa. Mire, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ya había anticipado que llegaría a algún tipo de convenios, de acuerdos a fin de que entre obreros y patrones pudiesen acordar la mejor salida ante la situación de paro con motivo del COVID-19. Yo agradezco el que en este momento nos tome llamada el secretario del Trabajo, Marco Valerio Pérez Goyás. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos y bueno, para que nos comente acerca de cómo avanzan en esta legalización de acuerdos. Gracias, José Ángel. Buenas tardes a tu auditorio. Claro que sí. Mira, sin duda alguna, el tema y el eje rector en este momento es el tema de salud. Pero el gobernador desde el principio nos instruyó que el tema del empleo se viera también de manera importante, de forma colateral y paralela al tema de salud. Sin duda alguna también hemos visto que conforme pasa el tiempo ha habido incertidumbre precisamente en la dinámica de que la federación no ha sido clara, ha sido parca, ha sido escueta, inclusive poderlo decir temeroso a poder hacer las cosas como son. Nosotros desde el principio planteamos una dinámica para poder blindar el empleo en nuestro estado. ¿Por qué? Porque veníamos dando los números más importantes de generación de empleo a nivel nacional y en esa dinámica también nos obligaba a ser muy responsables en cómo íbamos a hacer la entidad que menos empleos pueda perder en este proceso, pero también tener la ruta de cómo se pueden generar a la brevedad. Observamos que en este momento lo que teníamos que hacer era convocar a las centrales obreras, convocar a las cúpulas empresariales, generar una agenda donde se establezca cómo vamos a regularnos de manera temporal las relaciones obrero-patronales entre en este momento que nos rige, que es el tema de COVID-19. Lo vieron muy bien, prácticamente a partir de ahí hemos dado certeza jurídica y patrimonial a un número importante de empresas. ¿Cuántos acuerdos y convenios han logrado signar entre patrones y trabajadores en Jalisco? En la mañana, hasta el día viernes, llevábamos aproximadamente 1,400. Hoy, precisamente, acabo de acordar con la debida sana distancia con el secretario general de la Junta de Conciliación y me informa que el día de hoy han llegado alrededor de 300 más, es decir, aproximadamente 1,700. En algunos casos hay empresas que representan 2,800 empleos, otros, por supuesto, son de manera individual, otros con un número menor de empleos de 2,800, pero siempre avanzando la certeza jurídica y patrimonial de ambas partes. Estoy cierto que esta semana va a ser una semana vital para seguir avanzando en este esquema. Lo decían los empresarios hace días en esa demanda a la federación. Una empresa sin ingresos prácticamente debe de durar 27 días en que empieza a tener problemas de liquidez. Hoy nosotros lo que le estamos diciendo es que estamos con ellos, que hacemos un llamado a la federación para que se trabaje a la altura de las necesidades que necesita este país. Necesita no solamente solicitar solidaridad, sino también demostrarla con programas que puedan darle la contención laboral y económica, porque no estamos hablando de la reactivación, estamos hablando de esa contención que se necesita. También les explicaba a las cúpulas empresariales que no solamente representa la forma de evitar problemas en el futuro inmediato, es decir, demandas laborales, sino que además está comprobado que es la forma más eficiente para que el momento en que llegue la reactivación económica sea más sencillo generar esas dinámicas. La empresa que haya sacrificado su plantilla laboral y que una vez que empiece la reactivación económica tenga que contratar, capacitar, sin duda alguna tardará más en llegar al éxito y la curva de aprendizaje será una dinámica que en muchos de los casos inclusive inhiba el crecimiento que se necesita. Entonces, es un tema de ganar. También se lo dije a los sindicatos, hay que transmitirle a las personas que no es un tema de ver quién señala a quién deja de pagar o no, sino buscar la dinámica de ponernos de acuerdo, de generar y saber que es un proceso extraordinario, que hoy sí nos demanda ser solidarios, empleados y empleador, poner el ejemplo a nivel nacional. Tuve una videoconferencia con los secretarios del trabajo de Querétaro, de Guanajuato, de San Luis Potosí, de Aguascalientes, hace escasas horas,
por la mañana, y por supuesto que coincidían en la dinámica de fomentar. Vamos a solicitar a la Federación que también busquen fomentar la firma de convenios, porque al final del día es como vamos a rescatar la gran mayoría de las fuentes de empleo. Jalisco, 373,000 fuentes de empleo con 1,850,000 empleos formales, más aparte todo lo que significa la economía informal que estamos contemplando sea un número similar al 1,850,000. No es algo menor. Hoy la agenda prioritaria de este país se llama salud, se llama empleo y se llama seguridad. ¿Qué consideran estos convenios? ¿El no pago durante el periodo de paro, No. pagar por mitad? ¿A qué No, es lo que se comprometen las cada una de partes? las fuentes de empleo tiene la libertad de conveniar. ¿Qué se necesita? Dos requisitos indispensables. Uno, que sea temporal, es decir, establezca una temporalidad determinable o determinada, y por otro, que no vulnere los derechos humanos en materia del trabajo. Esto quiere decir, no puede existir el pago menor al salario mínimo. De ahí en fuera, si el convenio es reducción de jornadas laborales, adelante. Si el convenio es proteger a los que ganan menos y a los que ganan más, reducirlo de forma tal que el dinero se emplee para proteger precisamente a quienes tienen esa dinámica de mayor vulnerabilidad económica, o si simplemente es dar certeza para que no se presuma que la no asistencia se debe de entender de facto la suspensión o terminación de la relación laboral. ¿A qué me refiero? Si yo quiero cerrar 45 días para hacer mi confinamiento y obligar a mi plantilla a hacerlo, o porque simplemente mi proveeduría no me lo da, porque soy una empresa catalogada de las no esenciales, pero con la dinámica de tener certeza jurídica, es decir, aquí está, es un convenio, todos se pagan, no presuman. Esta dinámica trae como consecuencia la terminación de una relación laboral. Así hemos recibido algunas. En fin, la dinámica radica o un porcentaje del salario, el 100% de las prestaciones, que se realice y se deba de entender como obligación del trabajo la capacitación en línea de esto, sin que represente una dinámica, insisto, de incertidumbre, de falta de información, que se pueda presumir como un despido de facto. Esas dinámicas nos están ayudando mucho. Hay una gran comunicación entre los sindicatos y las cúpulas empresariales, y que estamos siendo abiertos a poder fomentar la voluntad de las partes como lo que privilegie y como lo que regule la relación laboral en este momento extraordinario que estamos viendo en el mundo, en México y por supuesto en Jalisco. A ver, a nivel federal, el planteamiento ha sido no reducción de salarios. Durante todo el mes se debía haber pagado el salario íntegro y enviar a descansar a los trabajadores. ¿Es utópico o más allá de utopía, tal vez romanticismo, el que se haya planteado de esta manera? A ver, la Federación se equivocó desde cómo lo denominó, porque querían decir contingencia, pero dijeron emergencia. Y esa dinámica desde el punto de vista laboral trae con efectos muy diferentes. Dijeron emergencia, pero obligaban a que fuera el salario íntegro, y la ley marca que cuando es emergencia se somete a consideración de la Junta cuánto debe de pagarse. Es decir, no han abonado al tema de la certeza jurídica. Tenemos que entrar los estados a solventar esos esquemas. Insisto, lo óptimo, claro está, es que se mantenga el salario. Al final del día es lo que va a permitir tener y satisfacer las necesidades prioritarias de gran parte de quien radica en este país. Este país, el 90% de las empresas son empresas que tienen menos de 10 trabajadores, y que en muchos de los casos, insisto, quienes tienen una actividad económica lo hacen de manera informal y que por las circunstancias orgánicas no tienen hoy su actividad. Entonces, insisto, la Federación generó una dinámica de incertidumbre que se vino a solventar por los estados. Nosotros quisimos avanzar, darle certeza jurídica y patrimonial al empresario, al trabajador, con un programa paralelo de contención económica y laboral, que a nivel federal no existe. Solamente piden que sigan pagando, pero no dicen cómo se va a generar, cuál es el esquema, por cuánto tiempo, cómo va a ser el programa de reactivación, qué es la reactivación regional paulatina. Es decir, tenemos que avanzar. Yo hice un llamado a la Federación que trabaje a la altura
que les demos certeza a los empresarios, que al final del día son los que generan el empleo, que tenemos que decirlo tal cual, los empresarios, la federación es socia, si me permiten el ejemplo, del 35% de las empresas a partir de que ahí radica la tasa de impuestos sobre la renta, y en esa dinámica me parece que la federación puede hablar de esquemas muy prácticos, es decir, estamos apoyando a que los empresarios sean beneficiados con la postergación de pago, porque inclusive si quisiéramos aplicar la Ley Federal de Trabajo, el tema del pago de nómina está por encima del pago de impuestos sobre la renta, es decir, en el tema de predilección de los créditos. Y en esa dinámica queremos avanzar, insisto, hay que tener una cadena momentánea y entender que estamos viviendo sin querer, es decir, que no se tiene que recaudar. Simplemente es abundar en programas de contención, tal vez tendrían que reconsiderar muchos de los programas federales para voltear a ver a los empresarios en este momento de contención, plantear una dinámica de reactivación económica. Y lo quiero decir, Estados Unidos va a invertir 2.200 billones de dólares. Entendemos la magnitud y las diferencias de las economías. Pero a pesar de eso, Estados Unidos está considerando perder entre el 15 y el 20% de las empresas. Entonces, no podemos pensar que somos un país aislado. Tenemos una dinámica de economía que nos comunica prácticamente con todo el mundo. Y si países como Francia, como Estados Unidos, como Canadá, están volteando a ver esa dinámica, si tenemos nosotros un tratado de libre comercio con estos dos países, ¿por qué no tenemos que entender que tiene que existir a la brevedad un programa de contención laboral y económica y un programa claro de cuál va a ser la reactivación económica de este país? Por lo pronto hoy, Exacto. Desde la Secretaría del Trabajo hacemos lo que nos toca, damos certeza jurídica, asesorar, y esperemos, así como nos lo planteamos, ser en porcentaje el Estado que menos reducción de empleos tenga, por supuesto en razón también de lo que genera formalmente. Secretario, muchas gracias, muy amable. Que estén muy bien, buenas tardes y a cuidarnos todos. Así es, a cuidarnos todos. Gracias a Marco Valerio Pérez Goyas, secretario del Trabajo. Nos vamos y nos vamos agradeciendo el favor de su compañía. Le invitamos a continuar en la señal de Canal 44 de Televisión y Radio Universidad.